Son también absolutamente falsas las acusaciones de que en Venezuela se están perpetrando actos de genocidio. Es además sencillamente absurdo e intolerable que el representante de Cuba pretenda hacer juicios sobre la soberanía venezolana, patrimonio único y exclusivo del pueblo venezolano. Pueblo realmente libre, que se ha dado un gobierno democrático en comicios cuya legitimidad conoce el mundo entero. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. En esas condiciones, nosotros vivimos. La primera pregunta inevitable es ¿cómo llega Diego Arria a Hollywood? Antes de empezar con la conversación de hoy. Inesperadamente. Porque yo di una charla en California donde estaba Soderbergh, que es el director de esta película, y me invitaron a tomar un café con Benicio del Toro en Nueva York. Y me preguntó Benicio, ¿qué piensas tú del Che Guevara? Le dije, mira, si no existiera la camiseta con la famosa foto, seguramente nadie sabría quién es el Che Guevara. Eso dejó a Benicio un poco inquieto. Y me dijo, mira, estamos haciendo una película y queremos que tú juegues el rol del que era canciller de Venezuela, que se llamaba Ignacio Iribarren Borges, padre de un gran amigo mío. Y efectivamente, esos hechos se filmó en las Naciones Unidas. Y yo me recuerdo que llegué el día de la grabación, que es un sábado, eran las 9, como 1000 personas, todos los extras, porque todo el mundo era extra ahí. Y me dicen los guardias de las Naciones Unidas, no, que embajador pase. Le digo, no, I am with them, estoy con ellos. El tipo no podía entender. Efectivamente, así fue. Perfecto, qué bueno. Nota curiosa del día de hoy para que la sí, tenga. me hizo mucha gracia. Bueno, Diego, hoy vamos a entrar en un tema muy importante que es comunidad internacional y defensa de democracia, derechos humanos y todo lo que eso conlleva, ¿no? Y obviamente también de la relación entre política exterior, diplomacia y promoción de los valores de una sociedad libre, ¿no? Así que para eso, con toda la trayectoria que has tenido, ¿no? Como diplomático en Naciones Unidas, todo, primero que nos cuentes un poco cómo ha sido ese resumen un poco de tu vida, tus experiencias más impactantes y quizás los momentos más críticos, fuera de lo que ha sido Venezuela, ¿no? Porque tú has estado en los Balcanes, has estado en una cantidad de situaciones bien interesantes. Pues mira, yo venía más bien de un campo muy distinto. Yo venía de ser gobernador de Caracas, de manejar problemas de políticas públicas, de haber manejado el turismo en Venezuela, de haber manejado los mecanismos de información y de una experiencia empresarial. Yo fui el que comencé la primera empresa de telefonía celular en Venezuela privada. O sea que era una mezcla de experiencias previas que me permitieron, cuando llego a las Naciones Unidas, ya yo había presidido un conjunto de organizaciones internacionales, entre ellas la que me trajo a Chile en la famosa foto con el presidente Allende, que es el año 73. Había la Unión Internacional de Organismos de Turismo, que yo en esa época presidía, y después presidí la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos en Vancouver, donde el tema fue el tema de la tierra, que fue la primera conferencia mundial sobre el tema del hábitat y los asentamientos humanos, y luego copresidí la primera del medio ambiente, que fue en Estocolmo. Ya luego antes de llegar como embajador, el presidente Pérez me había propuesto en su gobierno ir a las Naciones Unidas. Previamente yo no lo hice, en su primer gobierno no quise, en el segundo sí, y fue un viaje tal vez el más interesante de mi vida, porque llegué a las Naciones Unidas en un momento muy determinante para el mundo, que justamente cuando la gente pensaba, como el amigo Fukuyama, amigo de Mauricio, que era el fin de la historia, donde parecía que todo era posible. Y te voy a relatar un pequeño incidente. Yo estoy en la casa del secretario general, esto nunca lo he contado, en la casa del secretario general Pérez de Cuellar, que era peruano. Estábamos discutiendo el fin del proceso de paz del Salvador. En un cuarto estaba el presidente Cristiani, El Salvador, y en el otro los guerrilleros del FMNL. Y nosotros formamos parte de un grupo que se llamaba Los Cuatro Amigos del Secretario General, que era el embajador de México, el embajador de Colombia, el embajador de España y yo representando a Venezuela. Y de repente entró un guardia a hablar con el secretario general, le habló al oído y Pérez de Cuellar se levantó y dijo, tengo que interrumpir porque me ha pedido urgentemente verme el presidente del Consejo de Seguridad, que en ese momento era un soviético, era Yuri Vorontsov. Y efectivamente Vorontsov pasó, nosotros lo saludamos, tal. Vorontsov se va a un cuarto con Pérez de Cuellar, pero como a los 20 minutos de esto,
Reza Pérez de Cuellar, nunca me he olvidado. Esto es el 25 de diciembre de 1991, 5:30 de la tarde. Y viene con los brazos cruzados Pérez de Cuellar, así dice: la Unión Soviética ha dejado de existir. Me dice la cara de todos nosotros. Ese es el momento en el cual el mundo oficialmente es enterado que ha colapsado la Unión Soviética. Y en 13 líneas liquidaron un imperio de 70 años. Yo me acuerdo que llamé a mi presidente y me dijo que yo le estaba jugando con él, estaba bromeando. Y le digo, no, es en serio. Me fui al cuarto donde estaban los guerrilleros, se llamaba Shafiq Handal y Joaquín Villalobos, y le dije, amigos, ustedes apresúrense a firmar este acuerdo con nosotros, porque ya no tienen ni a los soviéticos, y esta noche, a partir de las 12 de la noche, entra un secretario general egipcio. Lo relato porque es un momento muy importante en la historia, donde se pensaba entonces que podíamos hacer muchas cosas en el Consejo de Seguridad, y luego se demostró que no era tan fácil. En tu carrera tú dejas huella en varias cosas, pero una es algo que llaman la fórmula Arria. ¿Qué es exactamente la fórmula Arria que ha tenido tanto impacto y prestigio y además duración? Bueno, esa es una modalidad que usa el Consejo de Seguridad desde que yo estuve allá, que para mí era algo absolutamente elemental. En las Naciones Unidas hay 2 cuartos del Consejo de Seguridad. Uno, que todo el mundo ve que es en la forma de herradura, que sale en CNN todo el tiempo. Y hay un cuarto más o menos del tamaño de este, un poco más pequeño, donde no dejan entrar televisión ni medios de comunicación, y solo están los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Ese se llama el cuarto de las consultas informales. Y evidentemente son informales, pero ahí es realmente donde ocurre todo el proceso de discusiones, debates, yo te diría, donde el lenguaje diplomático es inexistente. Es muy duro porque ahí justamente es donde se toman decisiones reales. Y comenzó la guerra en Bosnia, y vino el presidente de Bosnia que se llamaba Alija Izetbegović, y de acuerdo con las normas del Consejo, nosotros lo podíamos recibir en la sala abierta, pública, pero no lo podíamos recibir en las consultas informales, en la sala pequeña, donde realmente se podía discutir. Y eso me parecía a mí totalmente absurdo, porque yo venía de ser gobernador de Caracas, donde uno se reúne y donde está el problema, no es en la plaza tal, sino en el sitio donde ocurren los eventos. Yo tenía la ventaja de no estar prefigurado como los diplomáticos formales, de que ciertos parámetros hay que seguir y ciertas costumbres. Y yo invité a tomar café en una sala de las Naciones Unidas, los miembros del Consejo de Seguridad, y traje al presidente Izetbegović para que les contara lo que estaba realmente ocurriendo en Bosnia, donde ya podemos hablar más adelante, donde ocurre 5 años después el más grande genocidio, masacre después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después traje a Mandela, que tampoco podía asistir, traje a Mandela, traje a Arafat, a un conjunto de personas que se fueron acumulando. Y esta fue la primera apertura increíble, democrática del Consejo de Seguridad. A mí me parecía totalmente elemental. Yo me fui a las Naciones Unidas y un día era yo asesor de Kofi Annan, recibo una invitación que decía, se invita al embajador Arria para discutir la fórmula Arria. Bajo la consideración de la fórmula Arria. Eso lo presidía, por cierto, un chileno en ese momento, Juan Sumavía, gran amigo mío. Y Vorontsov, el hoy canciller de la Unión de Rusia, dijo, esto es una reunión AAA. Efectivamente, me invitaron a ver si yo creía que la fórmula Arria debería constituirse en algo como inscrito en piedra. Y yo dije, mira, hay un filósofo americano que se llama Yogi Berra, el beisbolista, que no es filósofo, que decía, si el juego no ha terminado, the game ain't over till it is over. El juego no se termina hasta que se termina. Y yo dije que mejor era dejarlo así, y así fue. Y ya tienen como 150 o 160 reuniones que se hacen. Eso ha permitido, por ejemplo, que durante el proceso de la guerra en Siria, el Consejo de Seguridad ha podido recibir a representantes religiosos. Los temas de mujeres hemos podido traer organismos no gubernamentales. O sea, ha abierto el Consejo de Seguridad a una serie de opciones que nunca existieron antes. Esa es la... Perfecto. Pero si le puedes un Google, verás lo que es el formulario. Hay miles de notas sobre eso. Vayamos ahora a Venezuela, que es un tema que justamente tiene que ver mucho con lo que estamos conversando hoy y además es un buen ejemplo, ¿no? para ilustrar esto, ¿no? Venezuela tuvo una política exterior durante la época democrática, ¿no? Que más o menos va del 58 al 98,
una política exterior muy activa en materia de promoción de la democracia, incluso constitucionalmente establecida, y promoción de los derechos humanos, defensa de los derechos humanos, ¿no? Y hay otra política exterior que ha variado después de la llegada de Chávez. Pero ¿cómo fue esa política exterior de la época democrática? ¿Qué experiencias recuerdas? ¿Qué nos puedes contar un poco, primero, de por qué se incorpora eso como parte de la política exterior tan central? Y después, ¿cómo se desarrolló durante 2 años? Ayer yo les dije a ustedes un poco que cuando yo me sentaba frente al letrero de mi país en el Consejo de Seguridad me entraba un orgullo, sentía un gran privilegio de representar un país digno, que promovió los derechos humanos. Esa fue la política no solo del gobierno del presidente Pérez, donde yo formé parte, de todos los gobiernos democráticos de Venezuela, que fueron socialdemócratas, demócratas cristianos. Había un denominador común. El denominador común era la libertad, los derechos humanos, la democracia. O sea, que hayamos sido en una u otra manera más activos es un problema tal vez de oportunidades y de privilegios. Pérez era un presidente muy activo, que participó, movió causas aquí, en El Salvador, en Guatemala, en Haití. No hubo un país donde la acción política del gobierno del presidente Pérez no se activara, pero también fue en los gobiernos. Yo creo que es importante, mi país tuvo siempre una posición en las Naciones Unidas de avanzada, siempre del lado respetando los principios de las Naciones Unidas. Y eso nos hizo, por ejemplo, cuando nosotros ganamos la elección al Consejo de Seguridad, teníamos un récord de apoyo, porque nos apoyaban igual los asiáticos, los africanos, los latinoamericanos. Y nunca perdimos ese respeto de la comunidad internacional. Y ayer yo les hablé de algunos de incidentes, por ejemplo, nosotros participamos en el proceso de la reconstrucción de la paz en El Salvador, el retorno de Aristita en Haití, el proceso de Guatemala. Tal vez el más doloroso de todo que podemos hablar un minuto es el de Bosnia y el de Ruanda. Si a ustedes les interesa que les toque un poco ese tema o no. Yo nunca he pertenecido a un organismo menos informado que el Consejo de Seguridad. Y ustedes deben quedarse escandalizados de eso que yo estoy diciendo. Pero no es desinformado, dije informado, porque viven en un proceso permanente de preservar. La información es poder. Las grandes naciones no comparten con los más pequeños aspectos fundamentales de su política exterior hasta que no sea de su interés. Y yo teníamos en el Consejo de Seguridad el grupo lo que se llamaba los no alineados, que me parece un concepto muy particular y muy extraño, pero el hecho, yo presidía el grupo de los no alineados en el Consejo de Seguridad. Y vimos cómo comienza una masacre de un bellísimo país llamado Yugoslavia en esa época, y cómo había una persecución de la población musulmana. Los musulmanes en Bosnia y Herzegovina son todos igual que los serbios, son ojos azules, rubios, ahí no hay un problema étnico, eso viene parte del imperio austrohúngaro, pero de repente la comunidad internacional, sobre todo el Reino Unido y Francia y Rusia, de repente dijeron aquí hay un problema, en el medio de Europa están haciendo un Estado islámico, lo cual era absolutamente absurdo. Pero lo que se pensaba, el Reino Unido y Francia pensaban que Serbia controlaría rápidamente el territorio de Bosnia y sería simplemente bajo los serbios. Resulta que los musulmanes no jugaron el rol, como la obra que aquí hicieron de teatro otro día, no jugaron el rol que les habían asignado los grandes países y se defendieron. Sin embargo, en medio de todas las masacres, el Consejo de Seguridad se negaba a actuar y hacía lo que yo ayer critiqué, que siempre hablaba de las partes estos, las partes los otros, y resulta que las partes eran un señor llamado Milosevic y un señor Karachek, acabando, por cierto, pronunciar esos nombres me costó muchísimo tiempo, esos personajes afectando al amigo Izetbegovic en Bosnia. Un día, parece mentira, entrando al Consejo de Seguridad había una televisión grande y yo veo en la BBC de Londres que hay un pueblo pequeño que se llama Srebrenica, que era una estación de esquí en Yugoslavia. Yugoslavia es uno de los países más hermosos que ustedes se pueden imaginar. Y veo que este periodista que logró entrar al cerco que tenían los serbios, proyecta la imagen de lo que está sucediendo en Srebrenica. Y yo me reuní con el presidente del consejo en ese momento, era el embajador Marker de Pakistán, él sí musulmán. Los otros miembros del consejo, del no alineado en el consejo, eran todos musulmanes. Yo era el único católico.
y yo le dije, nosotros tenemos que ir a ver eso. Las Naciones Unidas nunca en su historia había enviado una misión del Consejo de Seguridad a un teatro de operaciones de guerra. Estaba en plena guerra. Y esa noche, en una larguísima discusión que terminó como a las 3 de la mañana, logramos imponer que se enviara una misión, y Marker dijo, nombro al embajador de Venezuela como jefe de la misión. Yo fui con el ruso, con el francés, con el húngaro, uno de Nueva Zelanda y otro de Pakistán, y me tocó presidir la primera misión. Y llegamos a Srebrenica, rodeada por los serbios, cañones por todos lados, y me di cuenta que nos habían engañado en el Consejo de Seguridad, que no nos habían querido decir ni la Secretaría ni los grandes países lo que realmente estaba ocurriendo allí. Me acuerdo el día que llegué, entré a Srebrenica, acababa el día antes de un obús de los serbios que tenían rodeado, habían matado como a 15 niños, estaban todos los cuerpos de los niños regados en la calle. Y ahí es donde tú te das cuenta de realmente el rol perverso que había jugado la Secretaría General de las Naciones Unidas, en esa época Boutros-Ghali, escondiendo al resto, porque seguro que los grandes países lo sabían. Y yo hice una declaración en ese momento de la escuela del pueblo, donde dije, aquí está ocurriendo un genocidio en cámara lenta. Eso salió en el mundo entero. Nosotros llevamos como 15 o 17 miembros de la prensa internacional, en todos los medios internacionales. Cuando yo regresé al Consejo de Seguridad y di mi informe, el inglés y el francés dijeron, bueno, seguramente Diego exagera esta cosa, esto no es tan así. Al año y medio de esta conversación, este informe, vino la primera operación de genocidio justamente en Srebrenica, donde mataron a 7.000, casi 8.000 personas. Yo regresé a los 10 años para hablar en nombre del secretario general. Y una de las viudas, hay un grupo que se llama Las Viudas de Srebrenica, me agarra, me pide que quiere, la traductora me dice que quiere que vaya a ver algo en su casa, y me dice, yo tenía un hijo de 15 años, muy grande, y mi marido y los soldados serbios encontraron, se lo llevaron, y yo pude agarrarle, ¿cómo se llama? El canguro, que uno se cuelga aquí como el bolso. Ella lo agarró y me decía por la traductora, no tengo ni una foto de mi marido ni de mi hijo, porque se llevaron todo. Entonces ella va a un armario y abre era verde, me recuerdo, y adentro tiene un pañuelo azul y comienza a abrirlo y me saca una latica de Nivea, de crema Nivea. Y la traductora me dice, la abre, y digo, ¿y qué pasa? Me dice, es lo único que le queda de su hijo, era la huella digital de su hijo. Esas son estas cosas que realmente marcan para toda la vida, que te hacen pensar que debes tener un compromiso de solidaridad con el mundo, porque estas cosas son realmente de una barbaridad. Imagínense, ahí mataron en 48 horas 8.000 de estos serbios, en los cuales muchos de los musulmanes. Años después, a los 10 años, yo había negociado con Milosevic, con Karadzic, y estos siempre me miraban como, yo les decíamos que era un tribunal penal internacional para juzgar los crímenes de guerra. Milosevic me miraba como diciendo, este está en la luna. Efectivamente, 10 años después, Rafael, me llamó una mujer, que era la fiscal general de la Corte Penal que nosotros creamos, Carla del Ponte, y me dijo, mire, queremos que usted sea testigo contra Milosevic. Y yo le digo, bueno, ¿por qué no llaman a los representantes de los grandes países? Dice, porque ellos dicen que eso no se puede anticipar. Le digo, pero ¿cómo? Si yo lo dije, escribí. Me dijo, sí, efectivamente, hemos leído sus discursos. Cuando yo llegué al Consejo de Seguridad, Rafael, me dije a mí mismo, como dicen los franceses, je me suis dit que no me iría de allí para decir un día, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no dije lo otro? O sea, siempre dije lo que pensaba porque éramos un gobierno que teníamos esa posición. Y efectivamente yo fui el único testigo político en el juicio contra Milosevic. 2 veces contra Karadzic, y fui testigo por el comandante musulmán que defendía Srebrenica, a quien yo he visto 10 años antes. Me paro allí. Diego, esa política exterior ya no existe en Venezuela, esa política exterior muy activa en materia de derechos humanos y democracia, pero existe una muy activa internacionalmente, ¿no? Que es esta política de exportación de la revolución que parece haber tenido un momento, o su época, un poco cumbre entre los años 2005 y 2009 más o menos, ¿no? Tú me dirás cómo lo ves tú, ¿no? ¿Cuáles han sido o cuáles fueron los grandes fracasos y éxitos de esa política exterior revolucionaria y en qué estado se encuentra ahora? Bueno, primero que cambiaron
completamente nuestra posición. Nosotros se asociaron inmediatamente con Gaddafi, se asociaron con Hussein, se asociaron con Mugabe, justamente todos los que nosotros habíamos, y se asociaron con Irán, que fue tal vez una de las relaciones más peligrosas. O sea, inmediatamente cambiaron completamente. Yo te diría que se asociaron a las peores causas de la humanidad. El legado de esta llamada revolución ha sido diezmar, han sido de contribuir a desestabilizar gobiernos, a desestabilizar, o contribuir a financiar partidos políticos, no quiero mencionar países, pero lo han hecho a lo largo de América Latina y lo hicieron incluso hasta en Europa, especialmente en España. ¿Cuál era el éxito que tuvieron? Definitivamente fueron muy exitosos en comprar complicidades, arreglos, acomodos de una gran cantidad de países, que se traducía en las decisiones que tomaba la OEA, que justamente donde no teníamos, habían comprado casi 2/3 partes de la OEA, asimismo comprado la voluntad y los votos de 2/3 partes. Incluso hubo momentos entre algunos países del Caribe donde llegaban hasta con bolsas, con maletas de dinero para pagar la contribución o para que lo eligieran en el Consejo de Seguridad o para que votaran en la OEA. O sea, es un legado de absolutamente vergüenza y una traición a lo que un país digno, como ha sido mi país en su historia, ha logrado. O sea, es todo lo contrario, Rafael. Y digo una pregunta. Una de las cosas que más resienten justamente los venezolanos es esta sensación de soledad, ¿no? En la situación en la que se encuentra Venezuela, ¿no? Esta sensación de abandono, de que hay, y tú me dirás un poco, o tú nos dirás un poco, si es indiferencia, si es complicidad, si es una mezcla de cosas. ¿Ves? ¿Cómo ves tú este punto y cuál crees tú que es la clave para corregir o para lograr que la comunidad internacional sea más atenta, no solo a Venezuela, sino a casos futuros incluso que se van a presentar? Es todo eso que tú lo dijiste. Es una mezcla de indiferencia, una mezcla de complicidades, pero eso está cambiando. Y yo ayer creo que avancé un poco en nuestra conversación, de que yo creo que avanzó fundamentalmente gracias a un uruguayo, que es el secretario general Luis Almagro. Yo creo que es para nosotros el héroe de nuestra resistencia hoy en día es Almagro. Almagro ha sido más contundente, más preciso, incluso que todos los dirigentes de la oposición venezolana combinados. Ha puesto en blanco y negro ante el mundo la realidad, además tiene la autoridad del cargo que representa, que lo diferencia mucho de lo que fue la actitud acomodaticia de la OEA en los años anteriores. Ahora, eso está cambiando y eso es muy importante. Y yo les decía ayer, por ejemplo, el rol de la diáspora venezolana ha sido muy importante porque han mantenido encendida siempre el tema de Venezuela, participan en todos los actos, promueven el caso de Venezuela. O sea que no fue un milagro que de la noche a la mañana comenzara a cambiar esto, ha sido el esfuerzo de mucha gente que ha estado afuera y por los cuales yo siento una gran admiración. Ahora, hoy en día ya tenemos 20 votos en la OEA, no pasábamos de 11 antes. Tenemos como el 90% de la población de América Latina está a favor de la causa venezolana. Yo sigo todavía insatisfecho porque creo que hay cuestiones en la vida de las naciones donde actos como por ejemplo la actitud firme del presidente de mi país en esa época, Pérez, de decirle al mundo, de sentarse, de ponerse al frente del féretro de un chileno perseguido, asesinado por el gobierno de Pinochet, de una manera poco protocolar, pero con todo su gobierno se plantara frente al féretro, es un lenguaje diplomático de los que creen realmente en la libertad, es el lenguaje no protocolar de los que están comprometidos con los derechos humanos. Al mismo tiempo, es el mensaje de un hombre que había sufrido penas de exilio, conocían lo que era el proceso de una dictadura, porque nosotros lo tuvimos, y pensamos que los países que han sufrido igual o más que nosotros tuvieran el mismo sentido de responsabilidad y sensibilidad, que lamentablemente no ha sido el caso. Sí. Diego, antes de pasar a las preguntas, quisiera plantearte lo siguiente, ¿no? Hemos hablado varias veces de la necesidad que hay de empezar a pensar en una transición o empezar a debatir sobre cómo debería producirse una transición de verdad a la democracia, porque tú hacías esa distinción de qué entendemos por transición. En el caso de Venezuela, tenemos una Cancillería completamente destruida, es decir, sin diplomáticos de carrera, básicamente. ¿Cuáles ves tú que son los desafíos
en esa transición democrática en materia de política exterior y de Cancillería? Bueno, primero, Rafael, yo te diría que en mi país la interpretación de lo que es transición, hay varias interpretaciones. Muchos de los dirigentes políticos piensan que esto es quítate tú para ponerme yo. O sea, piensan que salir, por ejemplo, de Maduro, de este tirano que tenemos, es suficiente. Hay otros que, como yo, piensan que la transición es para cambiar el modelo, es para refundar la república, para hacer otro país. Yo vengo de lo que llaman la Cuarta República, que eso es lo que venía antes de Chávez. Pero yo no quiero la Venezuela tampoco la Cuarta República, que es mucho mejor que esta. Yo quiero un país mucho mejor. Quiero un país mucho mejor para mis hijas, para mis amigos, para mi país, para la gente. Pero entonces comienza por este tema de la transición. Venezuela nunca en su historia ha enfrentado, no creo que ninguna nación de América Latina ha enfrentado un desafío como el que nosotros tenemos por delante. Y el proceso de reconstrucción del país, como yo lo veo, para rescatarlo, no es para que llegue un partido o dos al gobierno, es para hacer otro país. Pero eso implica un esfuerzo mayor, un compromiso y una voluntad mayor, y sobre todo una gran independencia, yo diría una total independencia que asegure que todos los esfuerzos que vamos a hacer realmente son independientes y están en función del interés nacional, no en función tuya o mía o del otro, sino de Venezuela. Y eso es un conflicto que está planteado hoy en mi país, de los que queremos realmente rescatar la libertad y los que queremos, bueno, vamos a irnos acomodando, cohabitando, y ahí veremos en el camino cómo nos va. Eso en este momento va a ser es conflictivo y va a ser un problema aún más conflictivo en los meses por venir, porque la gente, los jóvenes, yo como digo yo, los familiares, los amigos de los muchachos que asesinaron, que no estaban en las calles para ser alcaldes ni para ser gobernadores, estaban en las calles para animar al país a rescatar la libertad. El grito en Venezuela era siempre, ¿quiénes somos? Venezuela. ¿Qué queremos? Libertad. No decían, queremos gobernadores, alcaldes, eso no lo decían. El grito era libertad. Digo, nos están viendo por Facebook ahora. Ajá. ¿Qué mensaje le darías tú desde acá, desde la UFDP, uno, a la comunidad internacional y dos, a quienes nos están viendo por Facebook, fuera de Chile y fuera de Venezuela? Pues muchas gracias, Rafael, por advertirme eso. Pero afortunadamente yo siempre hablo on the record, así que no tengo problema con eso. Yo en lo personal siento un especial reconocimiento a todos aquellos países que comienzan a apreciar la dimensión de nuestra tragedia, que es muy superior, como ya hablábamos, a lo que la mayoría de la gente se imagina. Pero es una tragedia que también desborda nuestro propio territorio. Es una tragedia que puede afectar a toda América Latina. De hecho, ya está afectando a algunos países que amablemente reciben el desbordamiento de nuestra población, entre ellos Chile. Creo que hay como 60.000 venezolanos en Chile. Antes era al revés, los chilenos estaban en Venezuela. En Colombia no sé cuántos tenemos, en distintos lugares de América Latina. Yo diría que el mensaje para mí, a los miembros de la comunidad internacional, es continuar apretando. Una narcotiranía militarizada no va a salir con votos. Yo aprecio mucho que siempre nos digan que conversemos, que negociemos, que estamos, etcétera. Eso es el lenguaje clásico, obligatorio de las Naciones Unidas, de toda la diplomacia. Es como un diplomático nunca puede decir que se acabaron las negociaciones, eso sería renunciar a hacerlo. Pero nosotros estamos en un proceso realmente que no ha visto nunca la América Latina y pocos lugares del mundo. Yo se los explicaba, un régimen secuestrado por una cúpula militar podrida, vinculada, asociada a cárteles de la droga, es realmente un obstáculo a superar monumental. Eso tiene que hacer pensar a la comunidad internacional que no solo con las sanciones individuales que afortunadamente ha impuesto los Estados Unidos a un grupo de jerarcas, asesinos del régimen, sino también de carácter económico, ¿cierto? Yo creo que hay que extender, yo decía ayer, una especie de cordón sanitario profiláctico alrededor del régimen, que el mundo entero sepa con quiénes están tratando y que los países latinoamericanos comiencen a tomar unilateralmente también sus medidas al régimen venezolano. En cuanto a mi país, Rafael, yo repito siempre que todo lo que he sido y soy se lo debo hacer venezolano. Esa es una deuda que nunca puedo pagar y por eso no he dejado un día, no he cesado un día
desde que llegó esta dictadura, de pelear por los derechos de mi país. Hoy estoy exilado bajo una orden de arresto. Yo llevé el caso de Chávez a La Haya, justamente ante un tribunal en el cual yo fui uno de los que ayudó a crearlo. La divina providencia se la atravesó por medio y Chávez murió. Me apena decir que cuando yo llevé el caso de Chávez a La Haya, ni un solo político venezolano le pareció que eso era lo que correspondía hacer. Efectivamente, después de hacer eso, fui asaltado, mi finca fue asaltada. Yo vi salir de la finca mía cómo sacaban mis niñas en ese momento. Tengo unas hijas mellizas, dos tenían en ese momento como 8 años. Vi cómo sacaban sus ropitas, sus vestidos, y Chávez en televisión metió como 100 niños del barrio en la piscina y decía, hay que socializar esta piscina. Vi cómo secuestraron, robaron. Fue la primera expropiación o la primera robo y asalto a una propiedad en Venezuela. O sea que llevar a Chávez a La Haya no fue gratuito para mí, pero nunca me arrepentí de eso ni nunca me arrepentiré. Pero yo le digo a los venezolanos siempre, mire, el día que realmente nos unamos, nos vamos a maravillar de las cosas que juntos nosotros podemos hacer. Yo estoy convencido que así va a ser. Muchísimas gracias, Diego. Un aplauso, por favor. Bien, vamos a pasar entonces a las preguntas. Tenemos un buen rato para conversar con Diego, para que le planteen sus inquietudes, sus cosas. Por favor, ojalá para que la mayor cantidad de gente alcance a preguntar, preguntas breves, bien concisas, comentarios bien precisos. Hola, mi nombre es Jaime Paredes de la UDP. En Chile, la izquierda, los partidos del Foro de Sao Paulo han puesto en la discusión pública la necesidad, según ellos, de cambiar la Constitución. ¿Qué consejo nos daría a nosotros como chilenos y qué consejo les daría a los venezolanos residentes en Chile, que como somos un país que hay libertad, pueden manifestarse libremente? ¿Qué consejo nos daría a nosotros los chilenos y a los venezolanos residentes en Chile respecto a ese tema? La verdad que no me atrevería a dar ningún consejo a ningún país. Me es incluso difícil darlo en mi propio país. El tema constitucional es siempre un tema muy delicado, porque es como la carta magna, la carta de ruta, y creo que los latinoamericanos en muchas oportunidades han jugado mucho con el tema constitucional. Creo que fue Mauricio que habló sobre cómo era la Constitución norteamericana, cortica, etcétera, nunca la han modificado, sino con pequeñas alteraciones, porque en el caso de Chile yo sé que hay unos intentos de cambiar la Constitución, pero realmente no me gustaría opinar sobre eso, primero porque no lo conozco bien, no me daría pena hacerlo, pero no lo conozco bien. En el caso venezolano, yo propuse desde el año 10 hacer una constituyente justamente para cambiar el país. Lamentablemente eso a los partidos políticos no les hacía gracia, porque era un proceso más complejo que al final implicaba el cambio de las reglas de juego, incluso hasta cómo se eligen los diputados, la descentralización, etcétera, y es más fácil mantener el sistema cerrado que lo que yo estaba proponiendo. Hola Diego, soy Cristóbal de Concepción y tengo una pregunta para ti sobre el tema de la política internacional. ¿De la? Porque, bueno, Un poco más fuerte. Más fuerte. Ah, ya, ahí está bien. ¿Ahora sí? Ya. El tema es que, con tu experiencia en la ONU y todo, quiero saber cuál es tu postura sobre el tema de la cuestión islámica. O sea, la inmigración masiva de musulmanes a Europa, teniendo en cuenta las consecuencias que tiene esto a nivel social, como el tema del machismo o el aumento de las violaciones, por ejemplo el caso de Suecia, donde se ha aumentado hasta 1700% el tema de las violaciones desde los 90, y en términos políticos también, pues, como el tema de tratar de implementar la charía en ciertos lados, o el mismo concepto de la yihad y el terrorismo. La segunda parte no te oí nada. Es que sí, que me cuesta hablar con el micrófono, en verdad, no tengo experiencia. Dale más duro. Eso, ¿cuál es tu...? Ahora sí, me tenía que acercar más. Ya. ¿Qué harías tú o qué crees que es sensato seguir a nivel como de geopolítica con el tema de la cuestión islámica y la inmigración masiva de gente como musulmán a Europa y las consecuencias que tiene esto? O sea, lo social, por ejemplo, el tema del machismo, las violaciones y el aumento de ese tipo de cosas, y políticos como el terrorismo o la implantación de la ley sharia en ciertos barrios, que también es completamente represoria y un atentado contra la dignidad humana. O sea, voy a la doctrina del Islam, no a las personas en particular, que es una distinción vital. Oye, para contestarte eso tendríamos que tener un día entero.
Ese es uno de los problemas, justamente, de los grandes problemas que el mundo tiene. Para comenzar, por el propio desconocimiento que los occidentales tenemos de la cultura árabe. Ese es el primero. El segundo, el desborde de todo el problema que está sucediendo y la demonización, incluso, como si todos los musulmanes fueran radicales. Hace olvidar que en el mundo están más los musulmanes en Indonesia de lo que están en el resto del Medio Oriente. Pero el problema de los refugiados en general, fíjate, el único país que ha atendido realmente con gran ha sido Alemania. Creo que Suecia también, ¿no? Pero Alemania ha sido, creo que 1 millón de personas ha recibido. Mientras que los Estados Unidos se han cerrado, claro, pero los Estados Unidos tienen como respuesta que ellos reciben a los latinoamericanos permanentemente, que son también como 12 millones. O sea, no es que no reciban a la gente, sí lo reciben. Pero este tema se pasó la raya roja, como decía Obama hace mucho rato. Creo que están en la raya amarilla, etcétera, han pasado. Y este es un tema, mira, realmente de la mayor complejidad, que yo creo que no lo podemos tratar aquí así ligeramente. Buenas tardes, María Oropesa, de Venezuela. Diego, respecto a lo del caso venezolano, yo soy partidaria de la transición como salida política. Quisiera saber, siempre nos han, quizás a nosotros los que planteamos el gobierno de transición, nos tildan un poco más de radicales. Entonces, yo quisiera saber algo. Si en un posible escenario de transición, de negociación para la transición, ¿qué cabezas deberían de salvarse dentro de esa transición? Porque, bueno, dicen que obligatoriamente, o sea, para que haya transición tiene que haber parte y parte. O sea, ¿qué cabezas crees tú o qué líderes del régimen venezolano deben salvarse? Que yo creo que tarde o temprano igual le va a llegar la justicia porque toditos están encochinados. Y por otra parte, ¿qué papel juega la comunidad internacional, pero qué papel real? O sea, más allá de qué manera puede respaldar a un posible gobierno de transición en Venezuela. Mira, María, lo primero que me gusta es tu optimismo, que ya estamos en la transición. Todavía no estamos en la transición, ojalá, entonces ese será otro tipo de problema. Yo me acuerdo que yo le dije a Chávez en televisión, un debate, le dije el 22 de noviembre estaré en La Haya, porque usted es un criminal. Y dije, no se trata de venganza ni de retaliación, sino de justicia. Impartir justicia no es algo que yo tengo al frente mío. Tengo más al frente mío el proceso de rescatar a nuestro país, que no va a ser para nada fácil. Yo he estado en procesos de negociación, como por ejemplo el de Yugoslavia, el de Somalia, incluso el de Camboya, y son cosas muy delicadas. En el caso de El Salvador, a quienes perdonan, a quienes no perdonan. Se utiliza lo que llaman la justicia transicional, que para mí es complicado, como hicieron ahora los colombianos. Pero ese es un tema, lo de las cabezas, como tú lo dices, es un tema que no me quita el sueño. Lo que me quita el sueño es realmente poner la cabeza a ver cómo nosotros rescatamos, convencemos a la gente para entrar a un proceso de rescate que no está a la vista, o de repente lo de Venezuela es tan inédito, María, que de repente mañana colapsa el régimen, o pasado mañana, pero también es posible que se pueda perpetuar. Todas las variables están, todas las opciones lamentablemente están en la mesa de nuestra realidad venezolana. María José de Concepción. Tengo 2 preguntas, pero una se me adelantó María. Y mi segunda pregunta es, frente a este quiebre democrático, a los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Maduro, a la tortura vivida por los más de 450 presos políticos que va en aumento, y todas estas situaciones que ya están reconocidas, ya no son supuestos porque han sido reconocidas por los 4 informes de la OEA, las recomendaciones realizadas por la ONU entre el año 2015 y 2016. A su criterio, ¿sería efectivo la implementación del derecho internacional humanitario y por qué? Le voy a decir algo que no pensaba decir más adelante, pero lo voy a decir aprovechando ustedes. Yo me he comprometido a mí mismo de hacer de mi vida darle un rumbo que permita llevar a Maduro como un criminal ante la Corte Penal Internacional. Lo hice en el caso de Chávez y ustedes pueden tener seguridad que lo haré en el caso de Maduro. Y yo siempre le digo a Maduro, recuérdese que este es un tema que yo conozco, y así como llevamos a Milosevic, a Karadzic, a Alejandro Mladic, igual lo llevaremos a usted. Y él ha violado
de la Corte del Estatuto de Roma, de las 7 condiciones para crímenes de lesa humanidad, él ha violado 6. El único que no ha violado, y es relativo, es el de la esclavitud. Buenas tardes, don Diego. Manuel Alejandro Melgar Díaz, de Guatemala. Es un honor. 2 preguntas. ¿Cuál es su opinión sobre la sentencia del 3 de febrero de 2015 emitida por los 17 jueces de la Corte Penal Internacional, descartando la demanda de Croacia y la contrademanda de Serbia, apuntando que Croacia tampoco cometió genocidio durante su campaña militar de 1995 para recuperar territorio en manos de rebeldes serbios, es decir, la Operación Tormenta? Y la segunda es, ¿cuál es su opinión sobre el juicio por genocidio en contra de José Efraín Ríos Montt, jefe de facto de 1982 a 1983 en Guatemala, y la quema de la Embajada de España? Bueno, el genocidio supuestamente cometido en contra de la etnia Ixil, y dado que en un país tan polarizado, con posiciones tan definidas y radicales, unos que no hubo y no hubo, y que hay que decirlo, tanto entre izquierda y derecha hay caciques que viven del conflicto, ¿se debió haber sometido el caso al conocimiento de la Corte Penal Internacional? Muchas gracias. Fíjate, yo viví 2 años en tu país, porque era representante del Banco Interamericano de Desarrollo, y me tocó justamente en la época que mataron a todos mis amigos, Alberto Fuentes Mor, al alcalde de la ciudad, al rector. El caso de Guatemala es uno de los casos más terribles para mí, desde el punto de vista humanitario. No es solamente este general, hay muchos más involucrados. Yo entiendo por qué no se ha llevado el caso de él a la Corte, porque no se han llenado una serie. Recuérdate que muchos de estos actos vienen, los que vienen antes de la creación del Estatuto de Roma, tú no lo puedes llevar a la Corte Penal Internacional. Eso es lo que lo ha favorecido. El caso de Croacia, Tuđman se salvó porque se murió, porque Tuđman para mí ha debido ser también procesado, igual que fue procesado Milosevic, porque los únicos 2 armados realmente eran Milosevic, o sea, Serbia y Croacia. Y Croacia es donde comienza el problema. Ahora, el caso último de la Corte Penal, no puedo opinar sobre eso porque no conozco a fondo, pero sí conozco el antecedente que te estoy señalando. Hola Diego, Juan José Santiago. Bueno, 2 preguntas cortitas. La primera es, ¿qué podemos hacer los países como Chile, Argentina o Estados Unidos, además de recibir venezolanos acogidos que se escapan del régimen? Y la segunda pregunta va más bien, si actualmente la oposición venezolana y el pueblo venezolano está en condiciones de llevar a cabo una guerra civil, porque aparentemente esa es la única salida posible. ¿De llevar a cabo qué? Una guerra civil o de verdad enfrentarse mediante el arma al régimen, y si no lo está, ¿cómo podría estarlo? En Venezuela no está planteada una guerra civil por una cosa muy sencilla. Todas las armas las tiene el régimen. O sea que sería un conflicto incivil. Lo que ha habido es una masacre realmente. Y no hay la disposición de los venezolanos de salir a matarse ni cosas por el estilo. Lo que ha habido es un valor enorme. Ustedes han visto estos muchachos que hacen los escudos. Los escudos son de madera, de lata, los pintan, le ponen la bandera de Venezuela. Es realmente esto lo más inspirador que puede tener un país, pensando en qué clase, de qué material están construidos los jóvenes venezolanos. Es un material extraordinario, porque cada vez que salen a las calles están realmente arriesgando sus vidas. Si ese es el sentimiento general de la colectividad venezolana, es difícil saberlo. Las sociedades se mueven a veces de las maneras más inesperadas. Yo les decía a ustedes ayer que sin inspiración una sociedad no se agita. Para mí la mayor inspiración hoy en día está en los jóvenes de mi país, que no se rinden, que no se entregan, y que lo único que quieren es rescatar la libertad, no están pidiendo puestos públicos ni cosas por el estilo, y los mueve lo más genuino, lo más auténtico que tiene una sociedad. En cuanto a lo primero, aquí en Chile entiendo que la diáspora venezolana ha sido muy bien recibida, cosa que me complace, y es algo, un acto de agradecimiento al país, y en eso debo reconocer, así como yo estaba ayer, hice unas menciones al propio canciller Muñoz, que es mi amigo, debo decir también que en ese concepto entiendo yo, Rafael, que ha sido la acogida de Chile a los venezolanos que han llegado ha sido muy buena. Buenas tardes, don Diego. Nicolás de Valdivia, sabe que estaba leyendo el feedback en Facebook, algunos comentarios, y me surge una pregunta sobre todo lo que hemos hablado sobre la postura como imagen, digo yo, de Nicolás Maduro.
Porque leyendo los comentarios, muchas personas de su país que apoyan lo que es, obviamente, que salga Nicolás Maduro del gobierno, pero también hay que tener claro que esto no es que Nicolás Maduro sea el líder. Él es el líder en cuanto a la imagen, pero esto es una red, ¿sí? Cuando salga Maduro puede llegar otro Maduro, puede llegar otro Chávez, lo mismo que usted decía, que salga para que me ponga yo, en caso de los partidos políticos. Entonces mi pregunta va hacia el ámbito internacional. ¿Cómo hacemos nosotros, por Chile, Argentina, Latinoamérica, Europa, el mundo entero, para solucionar este problema que, leyendo todo lo que leí, no es solo un problema de Venezuela o de Latinoamérica, sino un problema del mundo, porque esto se puede y se está erradicando? ¿Cuál es nuestro rol como jóvenes también, como países, como comunidad latinoamericana frente a este problema? Y según su experiencia, ¿qué se puede hacer tanto en la diplomacia como negociando? Aunque bueno, ya relativamente no se puede negociar mucho. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es el futuro que nos espera? Pues mira, nosotros no hemos podido resolver el problema nuestro. Imagínate si me voy a poner a dar opiniones o consejos de cómo resolver los problemas en el mundo, ni nada que se le parezca. Pero yo creo, no sé, tu generación, la generación de ustedes, es tal vez en el fondo la generación más privilegiada que ha tenido el mundo, tal vez, en toda su historia, porque tiene a su alcance toda una serie de elementos y de oportunidades que los hace de ustedes seres privilegiados y excepcionales en sus oportunidades. Yo siempre digo que la juventud no es una credencial, la juventud es una oportunidad y eso hace una gran diferencia y creo que es lo que distingue a la juventud justamente esa oportunidad que ya no tienen otros. Y yo creo que hacerlo valer es a base de construirse a sí mismo sobre valores, derechos. Yo siempre digo que nunca tengo que pensar que dije el mes pasado o hace 3 años o 10 o 15 sobre determinados conceptos, porque si tú te construyes en base a principios, es como la fundación de un edificio. Entonces, si tú tienes las bases sólidas, tú puedes ir montándole pisos encima, pero si no tienes las bases, no. Y yo diría que es la oportunidad para las generaciones nuevas ver lo que está aconteciendo en el mundo, tener un sentido de solidaridad. Para mí el problema más débil de mi país ha sido la falta de solidaridad. Y en América Latina absoluta, pero es que también el que está pasando problemas en una villa callampa no tiene por qué interesar el problema de mi país. O el venezolano que está, cuando yo manejaba los problemas de Bosnia me decían que hace Arria metiéndose con los musulmanes, que tenemos nosotros que ver con los musulmanes o con los haitianos. Eso es comprensible a ese nivel. Lo que no es comprensible es a nivel gubernamental, porque son distintas responsabilidades, donde sí hay un conocimiento, y entonces ellos lo que hacen en el fondo es avergonzar a sus pueblos por no preocuparse. Como yo le dije hace poco a unos países en el Caribe que estaban avergonzando a sus pueblos que no merecían ese tratamiento. No sé qué más decirte, pero consejo no te puedo dar sino ese. Mejor dicho, una sugerencia. Acá hay otra pregunta. Valeria de Santiago. Desde el desconocimiento del derecho internacional y cómo funcionan las organizaciones internacionales, mi crítica va como, ¿por qué como libertarios nos demoramos tanto en defender la libertad? ¿Por qué tenemos que esperar pruebas que nos digan, no sé, estudios que nos digan que se está violando la libertad para recién decir, claro, creo que vamos a tener que hacer algo? Como que me gustaría que desde tu experiencia, si es que pudieras motivarnos, como un mensaje en verdad a cada uno, para que no tengamos miedo de defender la libertad, más allá de todas las pruebas que tengamos o de lo difícil que sea verlo a nivel país. Y también como pensando en no llegar como al intervencionismo dentro de cada país. Fíjate, yo quisiera aspirar, pensar que la generación de ustedes va a tener un sentido más profundo de lo que significa la libertad, porque en el fondo, para todos ustedes que están aquí, ha sido gratuita. No ha sido gratuita ni para mí ni para muchos otros que estamos aquí en la sala. Y ese sentimiento, yo creo que, por ejemplo, fundaciones como esta, centros como este, que se preocupen porque no solamente lo hacen por los chilenos, sino por los latinoamericanos que están acá, pueden contribuir a esa idea de la libertad. Ese es para mí la única, mucho más importante que la integración, es la integración de la solidaridad en las Américas. Pero somos, ayer yo decía Rafael, no somos tan iguales. Somos, que lo lleva uno a la pregunta, ¿qué es un latinoamericano? Yo ayer les decía que yo creo que éramos latinoamericanos hace algunos años antes, más
de lo que son ahora. Por eso que yo vine a esto entusiasmado, porque creo que este tipo de actividades contribuyen a generar esos sentimientos de solidaridad que para mí son fundamentales y que son para tu propio país. Nosotros tenemos, ustedes aquí tienen los modelos de las Naciones Unidas, ¿verdad? No compiten los colegios y las universidades en lo que se llaman los MUNs. Sí, hay algunos. Bueno, el modelo de las Naciones Unidas, donde muchachos de las universidades, colegios, compiten representando a países que no son los de ellos. Curiosamente, mi país, en el periodo de mayor oscuridad, las universidades venezolanas, con sus equipos de MUN, le han ganado a las mejores universidades del mundo, Harvard, Yale, etc. Yo le he hablado siempre a estos grupos venezolanos cuando van al exterior y siempre les digo que la mejor enseñanza es aprender si tú aprendes a defender los intereses de otro país, tú serás el mejor defensor de los intereses de tu propio país. Y de hecho, yo he tenido que asesorar a grupos venezolanos que representaban a Corea del Norte, por ejemplo. Me qué cosa tan terrible. Pero eso hace que se tengan que forzar mucho más a ver cómo tú entenderías los problemas de esa nación. Y eso ayuda a que uno va entendiendo los problemas de otras naciones. Eso contribuye a que tú respondas mucho mejor al enfrentamiento de los problemas de tu país. Sí, Sebastián de Antofagasta, y te quería preguntar qué podemos mejorar en la ONU, en la OEA o en el organismo correspondiente para que la próxima vez que un país llegue a vivir la situación que hoy está viviendo, se está viviendo en Venezuela, podamos llegar más a tiempo a defender los derechos humanos y a ejercer de mejor forma presión contra el régimen que esté violando los derechos humanos. ¿Qué problemas identificas en estos organismos y qué cambios le harías? Mira, con mucho dolor te voy a decir algo. Las Naciones Unidas, más de la mitad de las naciones no son democráticas. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Venezuela forma parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Imagínate lo que eso significa. Yo por eso nunca he pensado, a pesar de que yo era el más internacional de los que estábamos en la oposición, nunca he pensado que la solución va a venir de las Naciones Unidas para nada. Y ahí tenemos el problema. El problema fundamental es, por ejemplo, yo me acuerdo que yo decía que el embajador chino, que siempre miraba, estaba siempre así en el Consejo de Seguridad, cuando uno mencionaba la palabra derechos humanos, inmediatamente se ponía en acción. Que es un tema que el único que lo movía para ver si hacían algo. O sanciones, inmediatamente el chino se movilizaba. No hay un sentimiento como el que tú estás diciendo, que, por ejemplo, esta cosa de Bosnia, es que esto ha sido, yo estoy escribiendo un libro que se llama, es en inglés, es A Room Without a View, un cuarto sin vista. ¿Y por qué se llama así? Porque ese cuarto que yo le decía de las consultas informales, tiene un ventanal enorme que mira al East River de Nueva York. Sin embargo, tiene las cortinas cerradas. Yo digo, tiene las cortinas cerradas porque no quieren ver afuera. Y te explico por qué. Tú te sientas en la mesa del Consejo de Seguridad. Te voy a contar una cosa clásica. Tú llegas, están los 15 embajadores del Consejo de Seguridad, hace el ruido, nos saluda y tienes una serie de papeles blancos que te sientas en tu puesto. Yo tenía a la señora Albright al lado mío, que luego era secretaria de Estado, y al británico al lado, Lord Haney. Entonces, lees y dice, ayer en el mercado de Sarajevo explotaron 3 bombas, 2 morteros, y murieron 75 personas, perdieron todos los miembros. Pero tú no ves, no oyes los gritos, las hojas son blancas, no ves sangre, no ves dolor, y sigue la discusión, y dice, bueno, 1:15, hora para almorzar, e idos. Y el tema de los 75 muertos ha quedado allí muerto. Por eso es que no enviaban misiones al terreno. Por eso la que yo presidí es la primera misión, porque ahí pude enterarme de que realmente nos estaban engañando. Ahí sí vimos a los muertos. O sea, hay una separación entre la realidad y lo que las Naciones Unidas está dispuesta a hacer. La otra cosa es que realmente no existen las Naciones Unidas desde ese punto de vista. Existen los 5 países miembros permanentes que controlan el poder. Esa es la realidad. Pero cada vez que hay un error, la gente habla, esto es las Naciones Unidas. No, no es las Naciones Unidas, o es los Estados Unidos, o es Rusia, o China, o Francia, o Inglaterra. Y cuando las cosas van mal, fue las Naciones Unidas, como el caso de Somalia, por ejemplo. En Somalia, realmente un cretino coronel norteamericano se le ocurrió volar sobre los helicópteros Black Hawk, nada menos que sobre el mercado donde estaban en Mogadiscio,
donde estaban escondidos todos estos guerrilleros y tal por cual, y los, bueno, tumban el helicóptero, arrastran a 2 marinos, los arrastran por las calles. ¿Y a quién le echaron la responsabilidad? Fue las Naciones Unidas. No fue las Naciones Unidas, fue el comando norteamericano. La otra cosa es que ustedes no saben, los que llaman los peacekeepers, los que mantienen la paz, los ejércitos de las Naciones Unidas, son de las Naciones Unidas cuando son egipcios, chilenos, hondureños, argentinos, venezolanos. Cuando son norteamericanos, ingleses, franceses o rusos, ellos primero llaman a Moscú, a Londres, a Washington, y después llaman al secretario general de las Naciones Unidas. Esa es una realidad que te quería contar para que veas lo complicado y lo difícil que es activar a un monstruo de ese tamaño. Y soy un fanático de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas está llena de gente joven como ustedes, que son los funcionarios extraordinarios, donde hay gente maravillosa. La gente que las Naciones Unidas tiene en distintos países son realmente de primera categoría, muy bien, con gran corazón. Yo he visto a miles de ellos en el terreno y tengo la más profunda admiración. Pero cuando te montas en el Consejo de Seguridad, el realpolitik, como diría Mauricio, entra en funciones y deforma las circunstancias. Diego, muchas gracias por todo lo que nos dices, muy, muy importante. Pero la mejor defensa de la libertad es evitar que un Chávez llegue al poder. Porque lo otro ya es post, ya lo que tenemos que hacer para recuperar, etc. Y yo quisiera que tú me dijeras algo acerca de qué se hizo mal en Venezuela, qué no se hizo, qué se dejó de hacer, que permitió que hubiera una fuerza social que se puso detrás de Hugo Chávez. Fíjate, es una respuesta dolorosa porque te voy a hablar como debo decirlo. Yo empecé a escribir en el año 88 sobre que yo veía síntomas de desobediencia civil en Venezuela. Y Carlos Andrés me llamó al presidente y me dice, ¿tú por qué dices esas cosas? Y digo, porque lo veo en gestos que hace, desde la gente que no respeta la autoridad, y cuando la gente no se siente representada, acude a esto. Yo escribí en esa época, Mauricio, yo decía que Venezuela estaba secuestrada también por 500 o 600 personas. ¿Quiénes eran esos? Los dirigentes de los partidos políticos, los jefes de los sindicatos, maestros, etcétera, que ejercían realmente, se repartían el poder. Y se repartiendo el poder, hacían cada vez menos representativa la sociedad venezolana. Y que eso para mí conspiraba contra el futuro del país. Por eso hice ese libro que te conté que se llama Primero la Gente, donde yo decía, apuntaba a como yo veía mi país, que perderíamos las oportunidades, los recursos y la libertad. La responsabilidad, que es el punto que tú dices, de llegar a Chávez en Venezuela, es exclusivamente de los propios venezolanos. Chávez llega, primero se encuentra un déficit institucional, el déficit institucional en el sentido de que las instituciones estaban controladas más para servir fines partidistas que el interés nacional en general, pero también fue los intereses particulares de los partidos que se dividieron y en vez de coger a uno de ellos, se fueron por 5 caminos porque no eran capaces de pensar en el interés nacional. En adición a eso, yo ayer lo dije, en Venezuela Chávez no lo coronaron los pobres, lo coronaron los ricos, los empresarios. ¿Y por qué fue eso? Porque la apertura de Venezuela, su economía, no le convenía, pensaban ellos, a muchos empresarios, banqueros, medios de comunicación. Muchos de ellos acabaron siendo víctimas del propio proceso de Chávez. Y sobre todo subestimaron, dijeron, este es un bufón, este es un morenito de teniente coronel, mejor nos manejamos entre nosotros que manejarnos con gente como este. Y lo financiaron, lo subestimaron, y esa es la razón por la cual él llega. ¿Por qué se queda? Es también, en ese momento hubo una desbandada institucional, los partidos desaparecieron, esa es la realidad, desaparecieron, vuelven a reaparecer años después, y ya es un hombre que aprovecha los $140 por barril de petróleo y comienza un proceso de autoperpetuación, pero un proceso de perpetuación donde también los venezolanos de la oposición jugaron un rol también de coexistencia o de cohabitación, porque si tú tienes ya no el primer gobierno de Chávez, pero el segundo que era absolutamente ilegítimo,
y tú aceptas ser alcalde o gobernador, tú eres parte del aparato institucional del país. Pero los partidos les preocupa muchísimo no tener, porque los partidos tienen que ubicar a sus seguidores, tienen que buscar pequeños contratos o grandes contratos, y eso les hace olvidar realmente el problema del interés nacional. O sea, Chávez no llega porque fue un acto milagroso, llega porque nosotros mismos le hicimos posible su llegada al poder. No sé si te he contestado claramente. Hola, acá una pregunta. Bueno, soy Paola y... Hola, Paola. Hola. Quería hacerle dos consultas muy puntuales. Creo que lo bonito ahorita del canciller peruano es que está tomando la iniciativa en este tema de Venezuela. Y hacerle la consulta de qué tan viable usted lo considera, que ha estado en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, de que subsidie de alguna manera ese petróleo que le está dando Venezuela subsidiado a amigables estados del Caribe. Porque tengo entendido ahorita que Venezuela está recibiendo de alguna manera respaldo de países del Caribe porque ellos le están dando subsidio en el tema del petróleo. Entonces, ¿qué conveniente sería que el BID intervenga para de alguna manera cortar este tipo de apoyo internacional? ¿El BID, dices tú? Sí. Bueno, el BID no tiene realmente nada que ver en eso, pero Venezuela desde hace años le regala a los cubanos 100.000 barriles de petróleo diario, que ellos dicen que es en contrapartida por los 50 o 60.000 personas que tienen en Venezuela. Para que tengan una idea, cada cubano de los médicos que están, o paramédicos, los cuesta a Venezuela $6.000 cada uno, y ellos le pagan a ellos $500. O sea, es un proceso realmente de esclavitud, si quieres ser. No, el BID no tiene nada que ver en eso. Al Caribe le seguimos dando, Venezuela regala más o menos hoy en día todavía 600.000 barriles de petróleo, al punto que solo nos quedan 700.000 para el propio venta de nuestro propio petróleo, pero no es el BID. Pero estos países caribeños en general han sido, con excepción últimamente de Jamaica y Trinidad, han sido realmente comprados prácticamente. ¿Cómo lo ve usted el tema de la OEA como un organismo internacional regional? Porque en los últimos meses, a pesar de que Almagro de alguna manera está intentando sobrellevar de alguna manera esta crisis económica que existe interna, quisiera saber si es que se podría hablar de que en algún momento la OEA pueda dejar de cumplir sus fines. Bueno, el que no ha dejado de cumplir sus fines es el secretario general. Él ha asumido su función y su responsabilidad. Es el primero que lo asume. Y eso nos ha legitimado ante el mundo, nos ha encontrado, nos ha promovido solidaridades, apoyos en todo el mundo. Ha sido gracias a Almagro. Yo te diría, Almagro es para nosotros un héroe. Bien, muchas gracias. Pido por favor un aplauso para... Muchas gracias, Diego, por esta maravillosa conversación. No sabía que era el final, pero les quería agradecer. Y yo sé que me voy esta noche. Debo decir algo. Es la primera conferencia que yo voy donde he estado presente en todas las charlas. He aprendido muchísimo, empezando aquí por Mauricio, sus explicaciones el otro día. No hay una charla que no me ha llamado la atención y no hay ninguna interacción que ha hecho con alguno de los muchachos y muchachas aquí que realmente lo llena a uno de optimismo. Yo me voy feliz, me voy energizado, oxigenado por la experiencia que he tenido con ustedes y muy, muy agradecido. Gracias. Muchas gracias. Bien.